joy be unconfined. Let us sing with freedom unrestrained. Let us take this feeling that we're feeling right now outside these walls and let it ring. Let your spirit, Lord, overflow. We are filled from head to toe. I love you, Father, Son, and the Holy Ghost. I want the whole wide world to know. Sometimes hallelujah, sometimes praise the Lord, sometimes gently sing. Our hearts in one accord. Sing it one more time, please. Sometimes hallelujah, sometimes praise the Lord, sometimes gently sing. Our hearts in one accord. Sometimes sometimes hallelujah, Sometimes praise the Lord. sometimes praise the Lord, Sometimes gently sing. sometimes gently sing. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a comenzar estos estudios. Hace bastante calor acá en Chile, está bastante caluroso. Y bueno, vamos a comenzar estos estudios que desde luego van a ser de mucha bendición. Hemos vuelto después de mucho tiempo, hermano, a transmitir a través de lo que es Facebook Live. No lo habíamos hecho porque nos quisimos dar un tiempo para poder comenzar a tomar nuevas fuerzas sobre todos estos temas que son tan importante, hermano. Amén. Así, ayúdenos a compartir, ayúdenos a poder. Vamos a hablar de un tema muy interesante que hemos titulado No insistan, no hay más apóstoles. Hoy día vamos a tratar de una manera importante, profunda sobre este tema. Creo que hay que volver al ataque sobre estos temas importantes y creo que es necesario poder tocarlo. Así que, hermanos, yo estoy compartiendo acá junto a los hermanos la transmisión. Si ustedes me pueden ayudar, sería de tremenda bendición. Así todos pueden también compartir con nosotros la palabra. Es bueno en estos tiempos poder compartir la palabra. Estamos en tiempos difíciles, complicados, en tiempos de mucha doctrina falsa. Entonces queremos ser de bendición a aquellos hermanos que amamos la sana doctrina, que amamos la palabra. Por lo tanto, hermanos, ayúdenos a compartir y poder también ser parte de esta tremenda bendición, hermano. Amén. Así que Dios nos permita poder compartir con el resto lo que es la bendita palabra del Señor. Amén. Así que Dios permite, hermano, estoy compartiendo aquí para que los demás también puedan participar de la Sagrada Escritura, hermano, poder estudiar la palabra. No insistan, no hay más apóstoles. No hay más apóstoles, hermano, en estos tiempos. Aunque la gente quiere insistir, aunque muchos predicadores quieren insistir en cuanto a esto, hermano, no hay más apóstoles. Aunque lamentablemente muchos quieren seguir con este tema, insistir que hay apóstoles, hermano, no lo hay. Así que vamos a orar al Señor. Acá tengo la Sagrada Escritura, el fundamento de nuestra fe, y vamos a tratar este tema muy importante, hermano. Hemos estado estudiando la Sagrada Escritura para poder
tratar con ustedes este tema, hermano, porque realmente creo que cada día nos encontramos con mucho más información y desde luego la palabra cada día nos da mucho más luz sobre esto de que no hay más apóstoles. Así que vamos a tratarlo de una manera tranquila, vamos a analizar la Sagrada Escritura, vamos a buscar que Dios nos hable a través de su palabra y que saquemos las conclusiones correctas de lo que realmente la palabra dice sobre estos temas, hermano. Amén. Así que Dios le bendiga mucho. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor para que Dios nos ayude. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos la gracia en este día por tu gran amor, tu gran misericordia por medio de Jesucristo. Yo te ruego que puedas, Dios mío, compartir junto a nosotros y a nuestros hermanos tu bendita y maravillosa palabra para poder ser de bendición para muchos que desde luego van a ser edificados a través de la Escritura. Dios, úsame para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. Permíteme, Señor, una vez más de esa gracia especial que tú solamente a través del Espíritu Santo puedes dar a los creyentes, Señor. Yo te pido que te glorifique, Dios mío, en cada uno de nosotros y que podamos alcanzar el conocimiento de la verdad. Eso es lo más importante frente a estos temas que hoy, Dios mío, están siendo de mucha confusión, no tan solo para los cristianos, sino también para aquellas personas del mundo que están mirando fijamente cómo se conduce la iglesia de Cristo. Dios, te ruego que puedas abrir los ojos de una manera especial a cada uno de nosotros y desde luego tu palabra pueda ser lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Te doy gracias por tu bendición en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, Señor. Bueno, mis hermanos, vamos a ir a Mateo capítulo 10. Vamos a comenzar este estudio de la palabra en Mateo capítulo 10, donde vamos a desarrollar la idea de los apóstoles, hermanos. Si vamos a la Escritura, vamos a hacerlo de manera ordenada. Bendito sea el nombre del Señor. Mateo capítulo 10, vamos a ver desde el versículo 5, hermano. Ahí vemos en el capítulo 10, versículo 1 al versículo 4, hermano, sobre la elección de Jesús de 12 hombres que él los llamó los apóstoles. Bien, no vamos a entrar ni en el griego ni en el hebreo, vamos a hablar en español clarito, hermano, para que no nos confundamos. Bueno, te voy a entender que en el griego apostole o apostolo significa enviado. Es una palabra que también se utiliza para denotar o comisionar de parte de Dios a los ángeles, pero no vamos a profundizar en eso. Sí, claramente podemos entender a la luz del español que Dios nos permite tener a través de esta Sagrada Escritura, hermano. Amén. Así que estos 12 apóstoles, hermano, que fueron comisionados por Jesús, dice la Escritura que fueron Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo el hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Bien, acá hay 12 apóstoles donde Jesucristo los llama para poder cumplir una labor en el pueblo de Israel. A ver, esto es claro, acá la palabra dice claramente en el verso 5, hermano, y lo vamos a leer en el nombre de Jesús. A estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis. Bien, ahí está la instrucción clara. A los gentiles ustedes no se dirijan. No vayan a donde los gentiles. Acá la Escritura es clara. Dice, no vayan a donde los gentiles. Estos 12 se lo está diciendo claramente. No vayan a los gentiles. Bien. Dice, pero por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos tampoco entréis. Sino, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta palabra es la misma palabra que se utiliza para poder decir claramente, id y predicar el Evangelio. Hay una orden de Jesús clara. Una orden bastante concisa. Id a la casa perdida de Israel. Digamos en pocas palabras, el ministerio de estos apóstoles, estos 12 apóstoles, incluyendo obviamente a Judas Iscariote que entregó a Jesús por unas monedas de plata, entendemos que tenían una labor importante. Bueno, y desarrollamos el texto y Jesús le dice, vayan y prediquen, diciendo el reino de los cielos acercado. La misma frase que utiliza aquí el mismo Señor y que Mateo lo grafica de esta manera en el capítulo 4, versículo 17, de esta manera. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. En pocas palabras, el mismo mensaje que Jesús predicó, el mismo mensaje que Jesús le comisionó a estos 12 apóstoles, predicar a la casa perdida de Israel, a las ovejas perdidas de Israel. Bien,
Esto es claro. Dice también que le dijo: sanar enfermo, limpiar leproso, resucitar muerto, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. En pocas palabras, no cobren absolutamente nada por lo que han recibido gratis. Por lo tanto, háganlo de una manera voluntaria, como debe ser. De gracia recibieron, dad de gracia también. No os proveéis de oro, no saquen provecho de esto, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Es importante esto, amado hermano. Bien, hoy esto es una contradicción tremenda, los supuestos, entre comillas, apóstoles que tenemos hoy, que lamentablemente sacan provecho de todo lo que de alguna manera ellos están realizando, supuestamente comisionados por Jesús, porque ellos dicen que los comisionó Jesús. Entonces, vemos una realidad bastante ajena a la actualidad de los apóstoles de hoy. Acá Jesús manda 12 apóstoles al pueblo de Israel. Realmente, claramente, vemos al apóstol Pedro también en el libro de Hechos capítulo 2, predicando, ¿cierto?, a un grupo de judíos de israelitas, donde él claramente entendía que solamente podía predicar el evangelio a los judíos. Era la orden de Jesús sobre su vida y sobre todos aquellos apóstoles que estaban con él en su ministerio. Entonces, hermano, es importante detallar esto. Incluso el mismo apóstol Pedro habla de esta manera en el libro de los Hechos. Por favor, acompáñame a la Sagrada Escritura y vamos a ver cómo realmente los falsos apóstoles de hoy están engañando a muchos. Y eso yo quiero que usted lo deje bien en claro, y donde quiera que vaya, hermano, si puede anotar todo lo que vamos a ir desarrollando en este momento, seguramente le va a ser de mucha utilidad para aquellos que están confundidos con estos falsos apóstoles. Vamos al libro de Hechos, amado hermano. Me van a disculpar que esta Biblia la tengo un poquito deshojada porque la utilizamos para poder estudiar. Bien, en el libro de Hechos capítulo 1 vamos a ver algo importante. En el versículo 8, el mismo Jesús habla a los apóstoles y dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén una vez más. Escuche bien, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Acá, bueno, el poder del Espíritu Santo reviste de una manera maravillosa de gracia y de una dirección divina a través del Espíritu Santo a estos apóstoles. Todos conocemos lo que sucede luego, hermano, pero sucede una situación en particular. Aquí el apóstol Pedro siente que hay un vacío dentro de los que eran 12 apóstoles, pero habían quedado 11 por la muerte de Judas Iscariote, que había entregado a Jesús y obviamente no pudo con la culpa que tenía en su corazón. Obviamente el diablo jugó un trabajo bastante importante en la muerte de Judas, pero no vamos a andar en ese tema. Pero quería señalar de que había un vacío, faltaba un apóstol. Bueno, Pedro, dice la Escritura, que él mismo, leemos en el verso 18 del capítulo 1, dice la Escritura que él, hablando de Judas, dice: este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, hablando de Judas el Iscariote, y todas sus entrañas se derramaron, dice Pedro. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén que de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Bueno, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Bien, acá, hermano, tenemos que sacar un ejemplo importante. El apóstol Pedro toma la Sagrada Escritura. Yo creo que todos se recuerdan cuando el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser preparado por 40 días y 40 noches, ¿se recuerdan? Cuando luego a Jesús lo sirvieron los ángeles. Pero antes de eso, dice la Escritura que Jesús tuvo que pasar por la tentación. Y Satanás, en pocas palabras, lo tienta y utiliza la Sagrada Escritura para poder de alguna manera hacerlo caer. Bien, usted dirá: pastor, ¿qué me está diciendo? ¿Que Pedro malinterpretó la Escritura? Por supuesto que sí. No podemos decirlo de otra manera porque la Escritura habla muy claro. La Escritura no se contradice en lo más mínimo. Lo que pasa es que muchas veces nosotros, cuando leemos la Biblia, pasamos como caballo loco o caballo de carrera por los versículos bíblicos. No comenzamos un estudio profundo de la Sagrada Escritura. Y acá vamos a darnos cuenta de algo importante. Mire, el mismo apóstol Pedro dice: tome otro su oficio. Tomó la Escritura para darse cuenta que hacía falta un apóstol. Es necesario, pues, dice Pedro, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Importante detalle. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías.
Llorando dijeron: tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Escuche bien esto: para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar, y les echaron suertes. Y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Bien, es interesante, hermano, detallar acá que el español nos explica que fue contado entre los 11. No dice que es el número 12, dice que fue contado entre los 11. Es importante, hermano, señalar esto. Acá hay un punto, pero fabuloso de la Escritura. Pedro en ningún momento dice claramente, hermano, aquí, que él lo iba a contar como uno de aquellos apóstoles llamados por Jesús. Por ningún motivo, si los apóstoles tenían que ser llamados por Jesús, no había otra manera. Pedro lo señala claramente: vamos a escoger a uno que ha sido testigo, tanto desde el principio del ministerio de Juan el Bautista hasta el día que vimos a Jesús ser tomado hacia la presencia del Padre, que sea testigo con nosotros de que Jesús resucitó. Bien, entonces lo importante de todo esto es que aquí la Sagrada Escritura señala que el apóstol Pedro escoge a uno para poder compañía, para poder ser de alguna manera ser llevado a compartir sobre lo que Jesús había hecho por el mundo, que era predicar la salvación, ser testigo de que Él resucitó realmente. Por lo tanto, nosotros podemos comprender de una manera clara que aquí Pedro no está suplantando a Judas Iscariote. Aquí solamente está tomando el lugar para poder ser testigo junto a ellos, de poder predicar de que Jesucristo había resucitado. Porque la labor del apóstol era muy grande, digamos, la labor de un apóstol era bastante amplia. Y acá lo vamos a ir entendiendo a la luz de la Sagrada Escritura. Quiero que también podamos ir, amados hermanos, al libro de Hechos capítulo 10, amados hermanos, donde vemos a Pedro con una tremenda contracción en su vida. Donde vemos a Pedro que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Pedro, bueno, en su momento, él entendía que el evangelio era predicado solamente a los de la casa de Israel, a las ovejas perdidas de Israel. Porque eso es lo que Jesús le había dicho en Mateo capítulo 10. Id, en el verso 5, id a la casa perdida de las ovejas de Israel. Ahí entendemos que hasta ese momento la idea de Pedro era solamente predicarle al pueblo de Israel. Pero nosotros podemos notar que aquí Dios abre una brecha importante. Una brecha importante. Y la Escritura dice que Pedro, en ese momento, no conoció a un hombre llamado Cornelio. La Escritura señala en el verso 10, en el verso 1 y 2, dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada Italia, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo, lloraba a Dios siempre. Y este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Y él, mirándole fijamente, dice que, ya atemorizado, dijo: ¿qué, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tu limona han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Bien, acá Judas, amado hermano, para que lo podamos entender así, de esta manera, aquí Judas dice la palabra, Cornelio dice la palabra que en este momento, tiene que llamar a Pedro. Cornelio tenía que llamar a Pedro por medio del llamado de este ángel que le había dicho: mira, tus oraciones han llegado para memoria delante de nuestro Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que dice la Escritura? Que él obedece. Cornelio llama a Pedro, que también era conocido como Simón. Su nombre era Simón, pero su sobrenombre era Pedro, que significa piedra pequeña. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en ese momento vemos como Cornelio manda llamar a este Pedro, y dice que la Escritura que se estaba rehusando un poquito Pedro porque no entendía, porque dice la Escritura que luego Pedro tuvo una visión. Dice la Escritura que Pedro tuvo una visión. Y él de alguna manera dice a Dios: ¿por qué quieres que yo, en pocas palabras, me vaya a juntar con gentiles? Porque cuando en ese momento la visión que él estaba viendo, dice la Escritura que al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Él estaba orando y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Le pasó algo a Pedro.
y vio el cielo abierto, dice la Escritura, y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y vino una voz, y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Bien, aquí en este momento vemos cómo Pedro recibe una orden, mata y come Pedro. Para él era algo ilógico. Si nosotros leemos el libro de Levítico y parte del libro de Deuteronomio, encontramos que las ordenanzas de Moisés, de las leyes de Moisés para los judíos, no podían comer ningún tipo de cuadrúpedo. En pocas palabras, habían muchas restricciones de reptiles, de aves. Había mucha restricción para comer. Y seguramente cuando Pedro vio esta manta abierta por los 4 extremos, con animales de todo este tipo de esta gama de animales que relata la Escritura, seguramente había alguno que él sabía que como judío no podía comer. Y la Escritura dice que en ese momento Dios le dijo, Pedro, mata y come. Y en ese momento entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. En ese momento Pedro no entendía lo que significaba la visión. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Entonces hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Bien, acá se empieza a desarrollar la idea clara, hermano, de lo que Dios quería hacer con Pedro, o por lo menos mostrarle que se estaba abriendo la puerta del evangelio a los gentiles. Y digamos que el primer gentil que comienza a escuchar del evangelio, este hombre llamado Cornelio, es uno de los privilegiados. Y el apóstol Pedro comienza a darse cuenta, amado hermano, de algo tremendamente importante. En ese momento dice la Escritura, hermano, vamos a seguir desarrollando la idea de esto y vamos a ver algo importante. Mire, vamos a leer el verso 42. Y mire lo que dice el apóstol Pedro. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivo y muerto, hablando de Jesús. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, entre los cuales estaba Cornelio. Escuche bien esto. Mire qué preciosa es la palabra. Mientras aún hablaba Pedro estaba hablando y descendió el Espíritu Santo sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, que eran los israelitas, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos, porque ellos no podían comprender que este grupo de personas que estaban morando en la casa de Cornelio recibieran el poder del Espíritu Santo, porque para su cabecita era solamente el evangelio para los israelitas, para la casa perdida, para las ovejas perdidas de Israel. Esa era la orden de Jesús sobre Pedro y sobre todos los demás apóstoles. Entonces ellos no comprendían. Y en ese momento, amado hermano, dice la Escritura que los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Bien, aquí, hermano, ¿por qué los quise llevar acá? Porque acá vemos cómo Dios comienza a abrir la puerta para que el apostolado también llegara a los gentiles. Pero tenía que alguien hacerse cargo de ese llamado. Alguien tenía que hacerse cargo del apostolado a los gentiles, porque Pedro no podía. Porque Pedro recibió la orden en Mateo 10 de que tenía que ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por lo tanto, amado hermano, aquí nos damos cuenta cómo la Escritura no se contradice. Y acá vemos cómo Dios prepara a un hombre llamado Saulo de Tarso en el libro de Hechos capítulo 9. Y la palabra de Dios dice que en este momento el apóstol Pablo, Saulo, respirando una amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Entonces aquí vemos, hermano, que hay un hombre llamado Pablo, Saulo de Tarso, el apóstol a los gentiles. Es tremendo esto es maravilloso, porque acá vemos cómo Dios abre esta brecha para este apóstol a los gentiles. Por eso acá, hermano, tenemos que estudiar bien la Escritura.
Por eso es la pregunta para todos aquellos que insisten que hay apóstoles hoy. Que insisten que hoy pueden haber apóstoles. Si el mismo apóstol Pablo habló claramente sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pablo, que fue enseñado por el Señor Jesucristo, lo podemos leer claramente en el libro de 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante, cuando habla sobre la cena del Señor, que Jesucristo se lo compartió, ese momento que vivió junto a los otros apóstoles. Y también podemos ver la carta de Gálatas capítulo 1 y podemos ver desde el versículo 11 en adelante cómo Dios llamó al apóstol Pablo y le comenzó a revelar el evangelio a los gentiles, el evangelio de Jesucristo. Entonces, la pregunta sería en este instante, ¿de dónde salieron todos estos apóstoles que hoy tenemos? Si la Biblia me habla de que Dios había comisionado aquellos 12 apóstoles, entre los cuales descartamos a Judas, porque Judas de alguna manera entregó a Jesús, pero luego fue reemplazado por el oficio de Matías, digámoslo así. Entonces, en pocas palabras, hermano, ¿de dónde salieron todos estos apóstoles que tenemos hoy? ¿Quién los llamó? Jesús no los pudo haber llamado, eso es algo más que claro, hermano. Porque lamentablemente los apóstoles eran llamados por Jesús, Pablo fue llamado por Jesús. Y la Biblia lo dice así. Y en ese momento, cuando él respiraba amenaza, cuando él quería matar a los discípulos del Señor, los quería encarcelar, dice la Escritura, que cuando él estaba yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Él le dijo: yo soy Jesús. Aquí el apostolado del apóstol Pablo es fidedigno, es real, es verdadero, porque fue Jesús el que lo llamó, fue Jesús el que lo apartó. Y la Escritura señala que Jesús apartó al apóstol Pablo para los gentiles. Mire, vamos a ir al libro de los Hechos, vamos a ir avanzando unos capítulos hacia adelante, y nos vamos a dar cuenta en el capítulo 22, versículo 17. Es impresionante la palabra, es maravillosa la Escritura, por eso hay que estudiarla. Mire lo que dice la palabra de Dios. En el verso 17 en adelante, no insistan, no hay más apóstoles, hermano. No insistan, no hay más apóstoles. Todos los que digan ser apóstoles son todos falsos. No es que mi pastor es apóstol, pero de sana doctrina, esa cuestión es mentira. No existen apóstoles. Si su pastor o su supuesto siervo se llama apóstol, aunque sea de sana doctrina, no vino del cielo. No fue llamado por Dios. Es un falso igual que cualquiera. Por más que predique lo que predique, es falso, porque no se debe llamar apóstol. Los únicos apóstoles fueron los que llamó Jesús. Y eso están los 12. Luego el apóstol Pablo. No hay más apóstoles, para que lo puedan entender, por favor. ¿Bien? No insista, hermano, no hay más apóstoles. No le busque la quinta pata al gato, porque tiene 4 nomás, para que lo sepa así. La Escritura dice de esta manera: y me aconteció, dice Pablo, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, lo mismo que le había pasado al apóstol Pedro, disculpe. Y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Sale de Israel, sale de Jerusalén, de la ciudad principal de Israel, sal de ahí, porque no va a recibir tu testimonio. Yo dije: Señor, le está hablando Jesús. Mire lo que dice Pablo. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en toda la sinagoga a los que creían en ti, según lo que hemos leído en el capítulo 9 del libro de Hechos, versos 1, 2 y 3. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, Hechos capítulo 7, estaba Pablo. Yo mismo también estaba presente, dice él, y consentía en su muerte y guardaba la ropa de los que le mataban. Imagínense, él estaba avalando la muerte de Esteban. Qué preciosa es la palabra. Pero me dijo: ve, mire, me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Qué tremendo, amado hermano. Aquí el apóstol Pablo dice claramente que le comisionó el Señor Jesucristo ir a los gentiles. Bien, ¿cómo sabemos que el apóstol Pablo fue llamado, amado hermano, a los gentiles? Bien, vamos a ir a Romanos capítulo 1. Por favor, acompáñame a la escritura. Romanos capítulo 1, vamos a la escritura. Por favor, anote todo esto.
Mire lo que dice la Escritura. Verso 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, dice Pablo. Él lo recibió de Jesús, el apostolado. Yo le pregunto a todos estos que insisten que hay apóstoles hoy, ¿quién les dio el apostolado a todos estos falsos apóstoles? ¿Quién se los dio? Que alguien me diga quién les dio el apostolado a todos estos mangas de sinvergüenzas que se llaman apóstoles. ¿Quién se los dio? ¿Quién les dio el apostolado? Porque aquí Pablo dice que él recibió el apostolado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice la Escritura, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¡Qué impresionante, amado hermano! Por eso nosotros acá podemos, amado hermano, entender que el apóstol Pablo cumplió un ministerio más allá de las puertas de Israel. Por eso que hoy nadie se puede llamar apóstol, porque sería una ofensa tremenda contra el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre llamado por el mismo Señor y Salvador Jesucristo a cumplir un apostolado hacia los gentiles. Acá le está escribiendo una carta a los romanos. A los romanos no se le está escribiendo a los de Israel, se le está escribiendo a los romanos. Mire, vamos a ir también a la Escritura, amado hermano, a la carta de 1 Corintios, y esto es fabuloso. Y en el verso 1 dice así la Escritura: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Yo le pregunto a todos estos falsos apóstoles, ¿por la voluntad de quién están ejerciendo un apostolado? ¿Por la voluntad de quién? ¿Quién los llamó como apóstoles a ustedes? ¿Quién fue el que los comisionó como apóstoles? Porque aquí Pablo me dice que fue Jesucristo, que fue por la voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes dice, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Yo le pregunto a todos estos supuestos apóstoles, ¿quién los comisionó? ¿Quién los llamó? ¿Por la voluntad de quién están ejerciendo un apostolado? Miren lo que dice la Sagrada Escritura en la segunda carta de Corintios. Escuche bien esto, verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corintio, con todos los santos que están en toda Acaya. Imagínense, el apóstol Pablo aquí está señalando claramente que él fue llamado por el Señor Jesucristo, por la voluntad de Dios. ¿Por la voluntad de quién están estos apóstoles que tenemos hoy? Toda esta manga de sinvergüenza. Que lo más terrible que son unos sinvergüenza y ladrones. Porque le siguen insistiendo a la gente que tienen que dar plata y dinero para poder ganarse el cielo. Toda esta manga de apóstoles sinvergüenza que tenemos hoy, que no tienen ninguna comparación con los verdaderos apóstoles del Señor Jesucristo. Por lo tanto, la evidencia es bastante clara. Ellos fueron llamados por Dios. Mire, y esto les va a pegar prácticamente los sesos a estos supuestos apóstoles. No insista, hermano, no hay más apóstoles. No lo insista. No hay. Es que mi pastor es un apóstol de sana doctrina. Mentira, no existen los apóstoles. Hoy no hay más apóstoles. En el capítulo 1, verso 1 al verso 5 del libro de Gálatas dice así. Y este es un batatazo a todos estos falsos apóstoles. Pablo, apóstol. Y mire lo que sale. Mire, así aparece esto, señalado claramente en la Escritura. No de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Quién los llamó a todos estos apóstoles? A todo esto los pusieron los hombres. Pablo señala claramente que él no fue llamado por hombre alguno, que él no fue puesto como apóstol por ningún hombre, ni por hombre, y no de hombres.
Yo les pregunto a todos los apóstoles de hoy, toda esta manga sinvergüenza que siempre están siguiendo nuestras publicaciones por diferentes medios de comunicación, ¿quién los llama a ustedes? Si acá Pablo señala claramente y deja muy en claro que no fue llamado como apóstol ni de hombre ni por hombre. ¿Qué los llamó a ustedes? ¿Quién los trajo de alguna manera a cumplir un rol dentro de la iglesia de Cristo que no les corresponde? ¿Quién? Si realmente la Escritura dice que ellos no fueron puestos ni por hombres y tampoco fueron llamados por hombres. No fueron ungidos por hombres, fueron llamados por Jesús. Y hoy estamos viendo, amado hermano, que muchos están siendo nombrados apóstoles, pero por otros hombres. Otros llamados, porque si son de la cobertura del ministerio del Rey Jesús de Guillermo Maldonado, ya ellos se creen apóstoles. Me ungió el gran apóstol Guillermo Maldonado. Algunos porque dicen, no, es que a mí me ungió otro apóstol, yo tengo derecho a ser llamado apóstol. ¿Quién dice eso? Si aquí Pablo dice claramente, Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Qué los llamó a ustedes, manga de sinvergüenza? ¿Qué los llamó a ustedes a ser apóstoles? ¿Qué los llamó a ustedes a cumplir un rol tan honroso como el apostolado? Los hombres. Por eso son tan sinvergüenza y tan cara dura y tan ladrones y tan cara rota, como dicen en otros países. Porque lamentablemente ustedes no han entendido que el llamado tiene que ser de parte de Dios. El llamado no puede ser por otro hombre. Por eso hoy tenemos tantos pastores, tantos evangelistas, tantos supuestos profetas, porque hoy también hasta se creen profetas y las viejas locas son las que más les gusta ese ministerio del profeta. Apóstoles, maestros, por todos lados. Tenemos un sinnúmero de títulos por todos lados. ¿Pero qué los llamó? ¿Quién fue el que los separó del ministerio? ¿Quién fue el que los escogió, el que los llamó, el que los dedicó para cumplir una función y un rol tan importante dentro del cuerpo de Cristo, que es para edificación del cuerpo de Cristo un ministerio? Estos apóstoles que hoy tenemos no los llamó absolutamente, no los llamó Jesucristo, ni el Padre, ni el Espíritu Santo. Estos apóstoles se llamaron solos. Yo nunca me voy a olvidar en la Escritura cuando el mismo Espíritu Santo separó a Pablo y a Bernabé para cumplir una obra de misionero. Una obra, él fue el Espíritu Santo, no fue un hombre. Por eso es tan importante entender que los llamados, amado hermano, no son porque vino otro apóstol de otro lugar a titular un apóstol a la ciudad donde de alguna manera pudo haber llegado ese falso apóstol. Entonces, en pocas palabras, ¿a qué le creemos? ¿A la Escritura? ¿O seguimos insistiendo que hay apóstoles? Cristo viene pronto, hermano, y si usted sigue un falso apóstol, usted es tan sinvergüenza como ese apóstol. Si usted avala un ministerio apostólico es porque a usted le gusta también el engaño, la mentira. Y porque usted no respeta a Dios de alguna manera. Alguien que apoya a un apóstol es alguien que apoya la mentira. Y el padre de mentira es Satanás, dice Juan capítulo 8. Léalo completo. Satanás dice la Escritura y Jesús lo señaló que él es padre de mentira. Si a usted le gusta la mentira es porque usted es padre, usted tiene como padre al diablo. Si a usted le gusta el engaño es porque usted tiene como padre al diablo. Si a usted le gustan las falsas doctrinas es porque usted es un discípulo de Satanás, el diablo. Hermano, la Escritura señala claramente esto. ¿Apóstoles de quién hoy? ¿De quién son todos estos supuestos? No insistamos, no hay más apóstoles. Mire, el apóstol Pablo señalaba claramente en la Sagrada Escritura que a él solamente lo llamó el Señor. Mire, Pablo en Efesios capítulo 1, verso 1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Siempre dice por la voluntad de Dios. Vamos a seguir leyendo la Escritura, mire. La Escritura así claramente, hermano, lo podemos leer. Y esto es tremendo. Esto es la Escritura, hermano, no miente. Mire. Dice en el capítulo 1, verso 1 del libro de Colosenses. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Una vez más. Mire la Escritura cómo nos señala y nos esclarece estos temas, hermanos, que son tremendamente importantes. Por eso voy a hablar esto también. Mire, en 1 Timoteo capítulo 1, verso 1 dice Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. ¿Quién los mandó a todos estos falsos apóstoles? ¿Quién los mandó? ¿Quién los comisionó? Aquí Pablo dice, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. ¿Quién los mandó a todos estos supuestos apóstoles? ¿Quién los mandó? ¿Quién los comisionó? Mire,
Acá en Tito capítulo 1, versículo 1 dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios y al conocimiento de la verdad que según la piedad. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Quién llamó a todos estos apóstoles? ¿Quién los llamó? Los llamó el diablo. Si el apóstol Pablo lo explica claramente, aquí en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 13, y dice él claramente, porque él tenía autoridad para señalar a los falsos apóstoles, y por eso yo tomo su palabra, yo tomo la Sagrada Escritura para poder señalar a todos estos falsos apóstoles también, porque dice el verso 13 del capítulo 11, 2 de Corintios, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, o no me van a decir que no son obreros fraudulentos los apóstoles de hoy. Oiga, si ellos tienen la doctrina del pacto, que si usted da 1.000 pesos argentinos, si da 100 euros de la Unión Europea, si usted da $100 en Estados Unidos, donde de alguna manera la divisa norteamericana se use. Hermano querido, usted va a recibir un milagro de parte de Dios. Esto dicen los obreros fraudulentos de hoy. No insista, no hay más apóstoles. Por lo general, todos los apóstoles, hasta los de supuesta sana doctrina, tienen el evangelio de la prosperidad. El falso evangelio de la prosperidad. Porque Dios prospera, como Juan le dice a su amado amigo y hermano Gallo. Así como prospera tu alma, también deseo que seas prosperado en todas las cosas y tengas salud. Entendemos, pero ¿por qué? Porque he escuchado que andas en la verdad. Obviamente, si andas en la verdad, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a abrir puertas. Eso no lo ponemos en duda jamás. Pero estos son obreros fraudulentos. Obreros de Satanás. Mire, la Escritura lo dice, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, porque no son apóstoles de Cristo. Se disfrazan. Y yo les pregunto a todos estos apóstoles, ¿quién les vendió el disfraz? ¿De dónde sacaron el disfraz? Porque parecieran de los verdaderos, pero son falsos. Lo hemos descubierto a la luz de la palabra. Todo el que se presente como apóstol en su congregación, en su vida, donde quiera que usted vaya, es un falso apóstol. Lo primero que debería hacer usted es comenzar a ver por delante y por detrás por dónde se metió el disfraz. Porque estos son todos falsos apóstoles, amado hermano, tengamos cuidado. Y no es maravilla, dice el apóstol Pablo, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Cómo no van a ser los hijos igual? Los hijos del diablo son iguales. Todos estos apóstoles falsos que hay, no, es que usted conociera a mi apóstol, es un hombre de Dios, no. Si es hombre de Dios no se llama apóstol. Si es hombre de Dios no toma un título que no le pertenece, un oficio al cual no fue llamado. Si él realmente es un hombre de Dios, no se hace llamar apóstol. Porque los hombres de Dios no andamos buscando títulos. Los hombres de Dios no estamos buscando reconocimiento alguno en esta tierra. Queremos llegar un día a la presencia de Dios y poder ser reconocidos por Dios que hicimos una buena labor y cumplimos con nuestro ministerio como Él nos llamó a cumplirlo. Sin ningún tipo de nombramiento y sin ningún tipo de jactancia humana. Solamente reconociendo que por gracia hemos recibido y por gracia damos. Pero estos apóstoles son grandotes. Hoy los apostolados son jerarquía. El apóstol siempre está por arriba del pastor, por arriba del evangelista, por arriba del maestro de la palabra, hasta por arriba del profeta. Porque hoy el apóstol no es el más humilde. Hoy los apóstoles no son los más sencillos. Hoy los apóstoles son los que andan en limosina, los que andan en los hoteles de 5 estrellas. Hoy los apóstoles son los que comen en los mejores restaurantes. Un sinvergüenza por ahí como Kenneth Copeland dijo que él tenía que comprarse un avión, un jet privado para poder viajar y cumplir de alguna manera el ministerio, porque no se podía contaminar con los vuelos comerciales porque hay muchos demonios en ese nombre y la gente le cree esas estupideces. Guillermo Maldonado, la Wanda Rolón, esa vieja rubia que tiene el pelo más negro pero se lo tiñó rubio, que parece payaso de circo la vieja, y la gente, ¡ay, la apóstol Wanda Rolón! ¡Ay, pastor, no trata así a esa mujer! Si es una disfrazada, así lo dice la Escritura, una hija de Satanás. Y así podemos hablar de muchos apóstoles de hoy. Amado hermano, la gente tiene que entender que no hay más apóstoles. ¿Hasta cuándo los predicadores que amamos la palabra le vamos a insistir que no hay más apóstoles? La palabra lo dice. No hay más apóstoles y Pablo lo dice claramente, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Y sabe lo interesante de esto? Que acá Pablo dice sus ministros.
¿Qué quiere decir? Que van a estar ejerciendo un ministerio peligroso. Aquí Pablo dice, a través de la Escritura, que sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Van a estar ejerciendo un rol. Por eso es que hoy, el que un día fue pastor, de un momento a otro se hace llamar apóstol. Porque ese nunca fue de los nuestros. Ese hijo del diablo nunca fue de los nuestros. Porque desde el momento en que se unió al ministerio de Guillermo Maldonado, de Cachiluna, de la Yesenia Ten, esos ministerios falsos, sin vergüenza que hay en todos los lugares, amado hermano, que hay en muchos lugares del mundo, ministerios que solamente, hermano querido, andan buscando la forma de seguir engañando a la gente. Amados hermanos, el gran problema hoy del cristianismo, de los hermanos en Cristo que no están leyendo la Biblia y por eso son tan fácilmente engañados. ¿Qué vamos a hacer, amado hermano? Aquí Pablo dice que se disfrazan como ministros de justicia. Como ministros de justicia. Y la gente, amado hermano, no está haciendo caso frente a la realidad que hoy estamos viviendo. Cristo viene pronto. ¿A quién está escuchando usted? Si usted está escuchando a un apóstol, se va a ir al infierno porque está escuchando mentira. Está escuchando una falsa doctrina. Es que utiliza la Biblia, pastor. Sí, pues si al diablo también lo utilizó. Intentó hacer caer a Jesús con la Biblia. Y no te va a hacer caer ni a ti ni a mí, imagínate. Oiga, hay algunos que tuercen la Escritura, los indoctos, porque no entendían lo que predicaba Pablo. Así lo dice Pedro. Los indoctos tuercen las Escrituras para su propia perdición. Pedro lo dice claramente, porque él no entendía muchas cosas de las que Pablo enseñaba. Si Pablo había recibido el Evangelio, el apostolado por Jesucristo, y lo que él predicaba era muy difícil de entender. Por eso que Dios nos dio la luz del Espíritu Santo para entender la Sagrada Escritura. Y Pablo lo dice en el capítulo 1 del libro de Gálatas, verso 11. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, dice él. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Lo recibió por medio de Jesús. Y la gente hoy, hermano, no está recibiendo el llamado por medio de Jesús. Los predicadores no están predicando inspirados por el Espíritu Santo. Están predicando porque aprendieron en una universidad teológica o porque aprendieron en la universidad sobrenatural del hijo del diablo Guillermo Maldonado o de los supuestos apóstoles como Ronnie Chávez. Y ellos están predicando, amado hermano, lo que ellos creen que es correcto. Por eso que siempre hablan de revelación. Tenga cuidado con aquellos hombres que digan, Dios me reveló. Porque la palabra más común de ellos es la revelación. Dios me reveló. Y acá Pablo dice, ¿cómo yo le voy a creer a estos mangas de sinvergüenza? Si Pablo dice claramente, mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Jesucristo mismo le enseñó al apóstol Pablo. ¿Y qué le enseña a todos estos falsos apóstoles? El diablo, que le habla al oído. Falsos maestros. Hermano, miren, 1 Corintios capítulo 15, vamos a ir añadiendo un poquito más a este tema precioso. 1 Corintios capítulo 15, amado hermano. La Escritura dice así de una manera especial. En el verso 1, la Escritura dice así, amado hermano. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Wow, es importante seguir la verdad. O si no, hermano, aunque usted vaya a la iglesia y escuche falsa doctrina, en el infierno tiene un lugarcito esperándole. Así que tenga temor de Dios y comienza a seguir hombres que prediquen la palabra. Pastor, que cuesta mucho, búsquelo y lo va a encontrar. Que hombres de Dios siempre han habido sobre la tierra y siempre lo van a ver hasta que Cristo venga por su iglesia, hermano. Nunca crea que no hay hombre de Dios, siempre hay. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Siempre Pablo dice que lo recibió, no que lo aprendió de un hombre en la tierra. Lo recibió del cielo, de la gloria del Padre. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Escuche bien esto. Habla de los 12 apóstoles. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen porque habían muerto. Después apareció Jacobo. Después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Sabe que aquí Pablo da un relato importante? Dice, al último de todos me apareció a mí.
Hoy no se le está apareciendo a Jesús a nadie, porque hay muchas viejas locas que dicen que Jesús se le apareció, hermano. No, acá dice Pablo, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Lo dice Pablo claramente, a mí me apareció. Por lo tanto, amado hermano, es importante entender esto. Porque yo soy el más pequeño, dice el versículo 9, de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Que no soy digno de ser llamado apóstol. Y hoy día se andan peleando por el título de apóstol. Hoy se andan peleando por quién más rápidamente alcanzan el nombramiento de apóstol. Falsos apóstoles, amados hermanos. Tira pastor, es que no ha leído Efesios capítulo 4, versículo 11. Vamos a leerlo, pues vamos a leerlo, a ver. ¿Qué es lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 11? Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús. Aquí dice la Escritura que Él mismo constituyó, pasado, no constituirá. Así que lea bien la Escritura. Acá nunca dice que va a constituir, dice constituyó. Hablando de los profetas que estaban en la antigüedad y hablando de los apóstoles que Él llamó, hasta el apóstol Pablo. Él mismo constituyó. ¿Quién fue el mismo? Jesús. Porque los versículos anteriores está hablando de Jesús. Lea la Escritura, amado hermano. Sea sabio, por favor. No permita que le malinterpreten la palabra. No permita que le cambien la Escritura y le enseñen incorrectamente porque se va a perder. Mire, para darle más firmeza a esto, Efesios capítulo 2, versículo 20 dice así: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí Pablo está hablando de eso. Así que todos estos sinvergüenzas que dicen el ministerio quíntuple, le han engañado. Acá dice la Escritura, constituyó, no constituirá. Está hablando en tiempo pasado, porque si no el apóstol Pablo estaría excluido de esto, pues. Oiga, el apóstol Pablo sabía lo que estaba enseñando, por eso después nosotros vamos al libro de Apocalipsis y encontramos algo importante, hermano. Mire, a la misma iglesia en Éfeso, mire lo que Jesús le dice. Capítulo 2, leamos la Sagrada Escritura, amados hermanos. Capítulo 2, dice el verso 2 en adelante. Lo voy a leer del verso 1 para que se dé cuenta que le está escribiendo a la misma iglesia que Pablo le escribió. A los Efesios, el mismo Jesús le habla a los de Éfeso. Dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Aquí el mismo Apocalipsis me explica que en la iglesia en Éfeso se habían levantado falsos apóstoles. Falsos apóstoles, no dice verdaderos, falsos apóstoles. ¿Por qué no se metieron más apóstoles? ¿Por qué el apóstol Pablo no dejó a Timoteo como apóstol, a Bernabé como apóstol, a Juan Marcos como apóstol, a Filemón como apóstol, a Ananí y Zafira? ¿Por qué no lo dejó como apóstol? ¿Por qué no dejó a toda esa gente como apóstol? No lo dejó como apóstol. No los dejó como apóstol. ¿Por qué? Porque no había más apóstoles. Los que surgían eran falsos apóstoles. ¿Hasta cuándo lo va a entender, hermano? No insista, no hay más apóstoles. No hay más apóstoles, no insista con esa falsa doctrina, con esa falsa enseñanza. A usted, aunque le digan lo contrario, la Biblia dice lo contrario de lo que ellos dicen. No hay más apóstoles, amado hermano. Cuando a alguien se le presente como apóstol, dígale: el Señor te reprenda, hijo del diablo, y muévete de aquí, porque mis oídos están preparados para escuchar la sana doctrina y no las falsas enseñanzas de tu padre el diablo. Dígaselo sin pelo en la lengua, dígale la verdad.
Hermano querido, seamos consecuentes con la Biblia, no con aquellos que supuestamente llevan años de ministerio. ¿Qué nos interesan los años? ¿Qué nos interesa la trayectoria? Lo que interesa es que vivan conforme a la palabra. Hermano, para terminar el libro de Apocalipsis dice algo importante. Mire, vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 21, amado hermano. Bendito sea el que vive y reina por los siglos de los siglos. Así dice la palabra, amado hermano. En el versículo 12, dice así la Sagrada Escritura. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Mire, escuche bien la escritura. Y en las puertas 12 ángeles y nombres escritos, inscritos, que son los 12, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Luego dice, al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Yo le pregunto a toda esta manga de apóstoles, con esto termino, todo esto sinvergüenza, ¿dónde está tu nombre inscrito acá? Si acá hay 12 nombres solamente. ¿Dónde está tu nombre inscrito? Seguramente está inscrito en el libro del diablo, porque allá vas a ir a parar por engañar a la gente. Obrero fraudulento, sinvergüenza, cara dura, charlatán. Tienes que entender que hoy los únicos apóstoles que nosotros, los cristianos, tenemos que escuchar son los apóstoles del Cordero. Y eso está acá plasmado a través de la Sagrada Escritura. Aquí en la Escritura escuchamos a los apóstoles diariamente y ellos tienen una revelación de parte de Jesucristo. Ellos no tienen una interpretación privada, porque Pedro dijo que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, porque la profecía jamás fue traída por voluntad humana, porque la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos, que alumbra como antorcha el lugar oscuro, es la palabra de Dios, dice Pedro. Por lo tanto, amado hermano, no insista, no hay más apóstoles. Viva para Dios, viva esta palabra, guíese por esta Sagrada Escritura. Y si algún apóstol aparece por la puerta de su casa o por su congregación, lo primero, si llega a su congregación, dése vuelta, cámbiese de iglesia, busque una congregación sana, donde no permitan charlatanes y mentirosos como los apóstoles de hoy. O en su casa, si llegan a ir, no le diga bienvenido si no viene con la doctrina de Cristo, porque si no, participa de sus malas obras. Que Dios le bendiga grandemente y que pueda tener un precioso día, y espero que haya sido de bendición esta palabra, porque realmente lo hacemos con todo el corazón y porque entendemos que hay que volver al campo de batalla. Que Dios le bendiga grandemente, su servidor, el hermano Alejandro Zurita, para servirle, hermanos. Amén. Que Dios le bendiga grandemente. Bendiciones.